El otro día, un amigo me contó una historia de hace años. Resulta que tenía un primo en México que era taxista, llamémoslo Raúl. Raúl era un tipo experimentado que había visto de todo en las caóticas calles de la Ciudad de México, pero lo que vivió aquella noche fue más allá de lo inusual. Según mi amigo, una noche Raúl recibió una llamada de la central de taxis para recoger a una familia en el Hospital General. Nada raro hasta ahí, ya que era un encargo común. Pero cuando llegó al hospital, sintió una extraña tensión en el ambiente. Había una tormenta amenazante en el horizonte y algo en el aire parecía siniestro. La familia que subió al taxi estaba compuesta por una madre y dos niños, que llevaban vendajes en las muñecas. Los niños parecían aterrorizados, y la madre, con un rostro pálido y manos temblorosas, dio la dirección hacia un lugar en el otro lado de la ciudad, en un barrio peligroso que Raúl conocía bien pero que raramente visitaba de noche. La madre y los niños se sentaron en silencio en la parte de atrás del taxi mientras avanzaban por calles cada vez más desiertas. La madre parecía distante, y los niños miraban con ojos llenos de miedo por la ventanilla. Pero lo más extraño sucedió cuando llegaron a su destino. Cuando Raúl detuvo el taxi y se giró para darle el total de la carrera, los niños habían desaparecido. Desaparecieron sin dejar rastro. Con el corazón latiendo con fuerza en el pecho, Raúl preguntó desesperadamente, ¿dónde están los niños? La madre, en tono frío y con una mirada vacía, respondió, ¿qué niños? No sé de qué estás hablando. No pasó ni un segundo cuando esta mujer comenzó a gritar. Raúl salió del vehículo, buscó a los niños mientras se alejaba del auto. Pensó que tal vez era un plan para robar. Pero cuando regresó al taxi, la madre había desaparecido también. ¿Fue una alucinación? ¿Un encuentro con lo sobrenatural? Nadie lo sabe con certeza, pero una cosa es segura, después de esa noche, Raúl nunca volvió a ser el mismo. ¿Y si a los niños los arrojaron por la ventana? Hace algunos años, un amigo cercano me contó una historia que todavía me hace dudar de la realidad de lo paranormal. Según él, esto le sucedió a un taxista llamado Luis, un tipo tranquilo y trabajador en la Ciudad de México, pero que experimentó algo aterrador que cambió su vida para siempre. Un día, Luis recibió una llamada para recoger a un pasajero en una dirección que parecía como cualquier otra en la ajetreada ciudad. Sin embargo, cuando llegó al lugar, se dio cuenta de que algo estaba muy mal. El pasajero que subió al taxi era un hombre vestido de manera extraña, con una capa negra y una mirada penetrante que parecía buscar su alma. A medida que avanzaban por las calles oscuras de la noche, Luis notó que la atmósfera se volvía cada vez más densa y opresiva. El pasajero, en lugar de dar una dirección, simplemente le dijo a Luis que continuara conduciendo sin rumbo fijo. El taxi se adentró en un barrio desconocido y decrépito, donde las luces de las farolas parecían parpadear de manera inusual. Luis comenzó a sentir un frío inusual a pesar de que el clima era templado, y su cuerpo se llenó de escalofríos. El pasajero, con una sonrisa siniestra, comenzó a murmurar en un idioma extraño y gutural que Luis no pudo entender. Sus ojos se volvieron negros como la noche, y un miedo indescriptible se apoderó de Luis. El taxi se detuvo en medio de la nada, y el pasajero salió lentamente del vehículo, sin pagar la tarifa. Cuando Luis se giró para enfrentarlo, el hombre comenzó a convulsionar y su voz cambió a un grito infernal. Era como si estuviera poseído por una fuerza demoníaca. Luis, aterrorizado, huyó del lugar en su taxi, pero el pasajero demoníaco lo persiguió durante un trecho antes de desaparecer en la oscuridad. Cuando finalmente regresó a su casa, Luis estaba traumatizado y no podía quitarse la imagen del pasajero poseído de la mente. Desde esa noche, Luis nunca volvió a ser el mismo. Empezó a tener pesadillas horribles y a experimentar fenómenos extraños en su casa. Convocó a un sacerdote para un exorcismo, pero la lucha contra la presencia demoníaca fue larga y brutal. Un taxista llamado Javier estaba en medio de su turno nocturno. La lluvia caía con fuerza, y las calles estaban casi desiertas,
lo que hacía que fuera una noche particularmente tranquila para él. Esa calma, sin embargo, no duraría mucho. Recibió una llamada en la radio de la central de taxis para recoger a un cliente en un lugar remoto y poco transitado en las afueras de la ciudad. Javier, acostumbrado a seguir las indicaciones de la central sin hacer preguntas, se dirigió hacia el punto de encuentro, que resultó estar en medio de un bosque oscuro y tenebroso. Cuando llegó al lugar, solo podía ver una pequeña cabaña iluminada por una luz débil y parpadeante. No había señales de vida a la vista, pero, de repente, un hombre empapado y con un aspecto demacrado emergió de las sombras y se acercó al taxi. El hombre subió al vehículo, y su mirada parecía vacía, como si hubiera vivido algo inimaginable. Con una voz temblorosa, le dio a Javier una dirección que lo llevaría aún más profundo en el bosque, un lugar que él nunca había visitado antes. El trayecto fue cada vez más inquietante. La tormenta arreciaba, y los truenos resonaban como tambores de guerra. Javier no podía evitar sentir que algo estaba terriblemente mal. El pasajero no pronunciaba palabra alguna, solo miraba fijamente por la ventanilla, con los ojos abiertos de par en par. Finalmente, llegaron a su destino, una antigua y siniestra mansión abandonada en medio del bosque. El pasajero, sin decir una palabra, se bajó del taxi y desapareció entre los árboles. Javier, aturdido y aterrado, decidió no esperar y huir de aquel lugar. Pero cuando trató de arrancar el taxi, el motor no respondió. Miró el panel de control y se dio cuenta de que todos los sistemas del vehículo habían fallado misteriosamente. Aterrorizado, Javier sintió una presencia oscura a su alrededor mientras la lluvia seguía cayendo con fuerza. Intentó desesperadamente reiniciar el taxi, pero la mansión abandonada parecía susurrar secretos macabros desde su interior. Las sombras se cerraron a su alrededor y el tiempo pareció detenerse. La noche se volvió aún más tenebrosa cuando Javier escuchó una risa espeluznante que resonó en el bosque. Era la risa de su pasajero desaparecido. La oscuridad lo envolvió, y los ojos del taxista se encontraron con los del hombre, pero esta vez, sus ojos brillaban con un mal insondable. El relato de Javier se ha convertido en una leyenda en la ciudad, y muchos taxistas aseguran que aquel que se aventura en el bosque en busca del pasajero perdido nunca regresa. La historia sigue siendo un enigma lleno de suspenso, un recordatorio de que, en la noche más oscura, los horrores más profundos pueden acechar en los lugares más insospechados. Las noches de su vida eran una serie de destinos efímeros y pasajeros anónimos, hasta que un día, un oscuro pasajero cambió para siempre su destino. Fue en una noche de luna llena, cuando la ciudad estaba envuelta en un manto de misterio y las sombras se alargaban como si quisieran devorarlo todo. Martín esperaba pacientemente su próximo cliente en la estación de taxis. El viento susurraba historias de antaño, y la quietud de la noche parecía traer consigo secretos ancestrales. Un hombre apareció de la nada, emergiendo de la penumbra como un fantasma. Vestía un traje oscuro y un sombrero que ocultaba su rostro en las sombras. Martín lo miró, un escalofrío recorrió su espina dorsal, pero la necesidad lo impulsó a abrir la puerta trasera del taxi y permitirle subir. El hombre le dio una dirección en voz baja, y el taxi se adentró en las calles oscuras y estrechas de la ciudad, alejándose de la luz de la luna y la civilización. A medida que avanzaban, Martín notó algo extraño en el comportamiento del pasajero. Estaba inquieto, y sus manos se movían nerviosamente en su regazo. Cuando finalmente llegaron al destino, una vieja casona en ruinas en las afueras de la ciudad, el hombre le pidió a Martín que lo esperara. Pero Martín tenía un mal presentimiento. Decidió bajar del taxi y observar desde la distancia. Desde las sombras de la casona, Martín vio al hombre sacar un objeto brillante y afilado de su abrigo. Horrorizado,
presenció cómo el hombre entraba sigilosamente en la casa, donde una familia inocente dormía sin sospechar nada. Martín, con el corazón en la garganta, llamó a la policía y observó mientras los agentes rodeaban la casona. Lo que descubrieron dentro fue una escena macabra. El hombre que había subido a su taxi resultó ser un asesino en serie, y la casona albergaba los horrores de sus múltiples crímenes. La noticia de la captura del asesino llenó las páginas de los periódicos, pero Martín sabía que su encuentro con el mal había dejado una marca indeleble en su alma. Las noches en su taxi nunca volverían a ser las mismas, y aunque la ciudad pudo haberse liberado de un monstruo, Martín había conocido las sombras más profundas del corazón humano y cargaba con un secreto que lo perseguiría hasta el final de sus días. Mi abuelo, quien solía trabajar como taxista en su juventud, vivió una experiencia que marcó su vida. Una noche, mientras recorría las calles de la ciudad, recibió una llamada de un pasajero que le pedía que lo llevara a un lugar poco común, un antiguo cementerio abandonado en las afueras de la ciudad. Mi abuelo, curioso y un poco inquieto, siguió las indicaciones del misterioso pasajero. Cuando llegaron al lugar, mi abuelo observó con atención a su pasajero, un hombre de mirada sombría y semblante pálido. El pasajero le pidió que esperara en el taxi mientras él se adentraba en el cementerio. Mi abuelo, intrigado pero también con un escalofrío recorriéndole la espalda, se mantuvo alerta desde su asiento. Pasaron varios minutos en los que la inquietud se apoderó de él, y entonces, algo extraordinario sucedió. Desde el retrovisor, vio al pasajero regresar, pero no estaba solo. Caminaba junto a una figura encapuchada y vestida de negro, la misma que todos temen encontrar en su última hora. Aterrorizado, mi abuelo sintió como el corazón le latía con fuerza en el pecho y el sudor frío empapaba su frente. En ese momento, un dolor punzante le atravesó el pecho, y la oscuridad comenzó a cerrarse a su alrededor. Las siguientes imágenes son un borrón en la memoria de mi abuelo. Despertó en una ambulancia, con paramédicos a su lado, que le explicaron que había sufrido un infarto. Por suerte, habían llegado a tiempo para salvarle la vida. La historia de mi abuelo se convirtió en una leyenda en nuestra familia, una advertencia de que la muerte misma puede cruzar tu camino en las noches más inesperadas. Desde ese día, mi abuelo dejó el taxi y vivió el resto de su vida con un respeto aún mayor por lo desconocido. Un buen amigo mío, que vivió una experiencia impactante mientras viajaba hacia Monterrey, compartió una historia que dejó una profunda impresión en su vida. Fue un episodio que desafió la lógica y lo hizo cuestionar la realidad. Mi amigo estaba conduciendo solo por una carretera desolada en una noche de tormenta. La lluvia golpeaba su parabrisas y la visibilidad era casi nula. En un instante, su viaje tomó un giro aterrador. A lo lejos, vio destellos de luces parpadeantes y algo que parecían figuras humanas en la carretera. A medida que se acercaba, el horror se apoderó de él. Los destellos de luz eran, de hecho, pedazos de metal retorcido de un accidente automovilístico que había ocurrido minutos antes. Las figuras que había visto eran, con horror, los cuerpos destrozados de las víctimas. Lo que más lo desconcertó, sin embargo, fue lo que vio después. A unos metros de la escena del accidente, notó a un grupo de niños jugando y riendo, como si no hubieran presenciado el caos y la tragedia que yacían frente a ellos. Los pequeños, vestidos con ropa de épocas pasadas, seguían sus juegos ajenos al horror que les rodeaba. Mi amigo se detuvo a un lado de la carretera, paralizado por la confusión y el temor. Miró fijamente a los niños y se dio cuenta de que algo no estaba bien. Los niños parecían estar fuera de lugar, como si pertenecieran a una realidad diferente. Cuando trató de acercarse a ellos, los niños desaparecieron en el aire, como si fueran meros espectros. En ese momento, mi amigo sintió un escalofrío recorrer su espalda y una sensación de que había sido testigo de algo más allá de la comprensión humana. Al final, llegó la ayuda para las víctimas del accidente y mi amigo continuó su viaje hacia Monterrey,
pero nunca pudo sacudirse la extraña visión de los niños jugando en medio de la tragedia. La experiencia lo llevó a preguntarse sobre la delgada línea que separa nuestra realidad de lo inexplicable, y desde entonces ha sido un firme creyente de que hay cosas en el mundo que escapan a nuestra comprensión. Un taxista llamado Carlos, un hombre amable y trabajador que conocía cada calle y rincón de la urbe. Pero un día, su vida cambió para siempre. Era una noche tormentosa. La lluvia caía con furia y el viento aullaba como un lobo solitario. Carlos estaba al volante de su taxi, esforzándose por ver a través del aguacero cuando recibió una llamada en la radio de la central de taxis. La voz en el otro extremo le dio una dirección en un barrio peligroso, conocido por sus callejones oscuros y su alta tasa de criminalidad. Al llegar al lugar, un hombre empapado y con una capa se acercó al taxi. El hombre, con voz suave, pidió ser llevado a un lugar lejano, mucho más allá de las zonas a las que Carlos normalmente viajaba. Aunque sus instintos le decían que debía rechazar la carrera debido a la peligrosa ubicación, la mirada en los ojos del hombre le hizo cambiar de opinión. Mientras avanzaban por las solitarias calles, el pasajero le habló a Carlos de una manera extrañamente reconfortante. Hablaron de la vida, los sueños y los desafíos. Carlos se dio cuenta de que este pasajero era inusualmente sabio y comprensivo. Pero cuando llegaron a su destino, algo increíble sucedió. El pasajero desapareció repentinamente del asiento trasero del taxi, dejando atrás la capa que llevaba puesta. Confundido y aterrorizado, Carlos buscó en vano al hombre en el oscuro y desolado lugar donde habían llegado. Mientras se rascaba la cabeza, un destello de luz divina lo inundó todo. Carlos, paralizado por el miedo, vio una figura angelical, resplandeciente y llena de paz, que se materializó en medio de la lluvia. El ser le sonrió y, en un suave susurro, le dijo: «No temas, Carlos, estás a salvo». Luego, la figura se desvaneció, dejando a Carlos con una sensación de asombro y gratitud. Desde ese día, Carlos sintió una profunda transformación en su vida. Sabía que había sido salvado por un ángel en forma de pasajero. Dejó atrás el miedo y la inseguridad que lo habían atormentado durante años y adoptó una actitud más positiva y compasiva hacia la vida y las personas que encontraba en su taxi. Mi hermano, el taxista, vivió una noche aterradora en Nuevo Laredo que lo dejó en estado de shock. Trabajaba en medio de la tensa realidad de una ciudad donde el narcotráfico y la violencia eran una sombra constante que acechaba en cada esquina. Pero una noche, experimentó algo que desafió toda lógica. Era una noche oscura y húmeda, como muchas otras. Mi hermano esperaba clientes en su taxi en la plaza del centro de la ciudad. La brisa estaba cargada de tensión y la música lejana se mezclaba con el murmullo de la gente que llenaba la plaza. De repente, la tranquilidad se convirtió en un caos infernal. Un tiroteo estalló en la plaza, las balas silbaban y la gente corría despavorida en todas direcciones. Mi hermano, paralizado por el miedo, se agachó en su taxi, tratando de mantenerse a salvo. Las balas chocaban contra los edificios y los autos, creando un escenario de pesadilla. Pero lo que más lo aterrorizó fue lo que vio a su alrededor. Un hombre, aparentemente muerto por un disparo, yacía en el suelo. Sin embargo, en medio del caos, ese hombre se levantó, como si la muerte misma hubiera decidido darle una segunda oportunidad. Se levantó con un gesto frío y despiadado, recogió un arma del suelo y comenzó a disparar contra sus agresores. Mi hermano, atónito, observó cómo el hombre, con movimientos calculados y mortales, respondía a la violencia con más violencia. Los agresores caían uno tras otro, como fichas de dominó en un juego macabro. Las balas no rebotaban en el hombre, pero su precisión y su sangre fría lo hacían parecer inmune al peligro que lo rodeaba.
La balacera finalmente terminó cuando los agresores restantes huyeron, dejando atrás un escenario de caos y destrucción. Mi hermano, temblando y aterrado, salió de su taxi. Las sirenas de la policía y los vehículos militares llegaron al lugar, pero el hombre que había regresado de la muerte ya no estaba. La ciudad se sumió en un inquietante silencio. Las autoridades interrogaron a mi hermano y a otros testigos, pero nadie pudo dar una explicación lógica. La historia se convirtió en un mito urbano, un rumor que se contaba en voz baja en los callejones y en los bares. Mi hermano, por su parte, nunca pudo olvidar esa noche. Cada vez que espera clientes en la plaza, mira con temor a su alrededor, recordando que en ese lugar donde la vida y la muerte se entrelazaron de manera inexplicable, cualquier cosa puede suceder, y el miedo sigue siendo su compañero fiel en las noches de Nuevo Laredo. Hace una década, yo mismo viví una experiencia que aún me estremece cuando la recuerdo. Como taxista en un remoto pueblo de montaña, siempre me sentí cómodo en mi rutina pacífica hasta que una noche todo cambió. Estaba trabajando en mi taxi, como de costumbre, cuando en medio de la oscuridad de una noche sin luna, una figura encapuchada apareció de la nada y me hizo señas para que detuviera el vehículo. Intrigado y un tanto inquieto, le di la bienvenida a mi taxi. La figura misteriosa subió sin decir una palabra y, en lugar de darme una dirección, me indicó que la llevara al corazón del espeso bosque, un lugar que rara vez transitábamos los locales. Durante el viaje, la pasajera mantuvo su rostro en sombras y apenas pronunció una palabra. Mi nerviosismo aumentó a medida que avanzábamos por caminos angostos y oscuros, alejándonos cada vez más de la civilización. Finalmente, llegamos a un claro en el bosque, y allí la figura encapuchada descendió del taxi, dejando un puñado de monedas de oro en el asiento trasero en lugar de pagar con dinero convencional. Los ojos de la pasajera brillaban con una extraña intensidad, y sentí un escalofrío recorriendo mi espalda. Sin hacer preguntas, acepté el oro, y la figura se adentró en la oscuridad del bosque sin decir una palabra. Pocos días después, comencé a sentir un malestar inexplicable. Mi salud se deterioraba rápidamente, y me vi atormentado por pesadillas en las que la figura encapuchada me acechaba en la oscuridad del bosque. En una de esas pesadillas, me encontraba atrapado en un bosque oscuro y silencioso. Los árboles se cerraban a mi alrededor, como garras retorcidas que amenazaban con atraparme. A lo lejos, la figura encapuchada se movía con una lentitud espeluznante. Su rostro seguía oculto bajo la capucha, pero sus ojos brillaban con una malévola intensidad. Mientras intentaba huir, me di cuenta de que no podía moverme, como si mis pies estuvieran clavados en el suelo. Grité, pero ningún sonido salió de mi garganta. La figura se acercaba cada vez más, con pasos pesados que resonaban en la penumbra. Podía sentir su presencia maligna acercándose, envolviéndome en una sensación de pavor indescriptible. Cuando finalmente la figura llegó a mí, extendió un brazo cubierto de sombras y tocó mi frente con dedos fríos como el hielo. Un escalofrío recorrió mi espalda, y sentí que algo oscuro y aterrador se apoderaba de mi ser. Desperté sudando y temblando, pero la sensación de opresión persistía en mi mente, como si la pesadilla hubiera dejado una huella imborrable en mi alma. Desesperado y en un estado de debilidad extrema, decidí regresar el oro a mi misteriosa pasajera. Con fiebre y temblando, regresé al claro en el bosque, pero la figura ya no estaba. Grité su nombre en la oscuridad, pero solo el eco de mis propias palabras me respondió. Finalmente, tiré las monedas de oro al suelo, como si quisiera liberarme de una maldición. Mi salud mejoró, pero las pesadillas persistieron. Comencé a investigar sobre el oro que había recibido, y lo que descubrí me llenó de terror. Las monedas eran antiguas y estaban marcadas con símbolos oscuros y arcanos, relacionados con prácticas mágicas prohibidas. Convencido de que la figura encapuchada era una bruja,
temí que su maleficio aún se cerniera sobre mí. Me sumí en una espiral de paranoia, buscando maneras de romper la maldición. Contraté a un chamán local para que realizara un ritual de protección en mi taxi y en mí mismo, y poco a poco, las pesadillas comenzaron a desvanecerse. A pesar de la mejoría, la experiencia me dejó marcado de por vida. Aprendí una lección inolvidable sobre la importancia de no aceptar regalos de desconocidos, especialmente cuando provienen de la oscuridad de la noche. La experiencia me recordó que en lo más profundo de la oscuridad, a menudo yacen secretos incomprensibles, y que algunos de ellos pueden acecharnos mucho después de haberlos encontrado.